Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Somos Maestría de Ser y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. Posiblemente estamos acostumbrados a darnos cuenta que para la transformación que perseguimos, pues hay que ir cambiando o ajustando ciertas cosas. Sin embargo, muchas veces partimos del punto en ver los errores para ir a la segura. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa manera, o lo hemos dicho, o lo hemos escuchado a nuestro alrededor? Que realmente es el afán de exaltar o subrayar las equivocaciones, los defectos, los errores, obviamente, como decíamos, para ver de qué manera podemos componer las cosas. Y entonces pareciera que a partir de ahí fundamentamos nuestro camino de confianza. ¿Será realmente eso necesario? Pues sí, es como, obviamente podremos preguntar, bueno, ¿cómo si no mencionamos los errores o hacemos énfasis en ellos, cómo nos vamos a dar cuenta y poderlos cambiar? Eso no significa que finjamos algo, que ocultemos algo, fingir que no existen. Obviamente es comprender porque está el aprendizaje y entonces cómo vas a corregirlo. Pero muchas veces es reiterar que le estamos dando más energía a lo que no nos está funcionando, o muchas veces hacemos cosas que a la primera no tienen un resultado favorable y en automático nos cuestionamos o pensamos que es un error y que es una equivocación estar en ese trabajo, en esa profesión o en lo que estemos desarrollando porque no vemos el resultado favorable, ¿no? De primera instancia. Es muy curioso que realmente tengamos como muy abrazada esa idea de resaltar precisamente aquello que no está tan adecuado al resultado que busco y que tratemos de crear conciencia a través de esa reflexión. Cuando hablamos precisamente de esta labor en donde quiero ir a la segura, quiero obtener el resultado, quiero cumplir la meta, estoy dando lo mejor de mí, obviamente porque va implícita mi confianza, van implícitos mis conocimientos, las herramientas, y entonces pareciera que estoy implementando todo pues para ir precisamente caminando a la segura. ¿Qué sucede cuando no empezamos a obtener una respuesta, la respuesta tal vez inmediata o el resultado bajo la expectativa que sembré? Ahí es donde justamente hay una disonancia, hay una distorsión, en donde pareciera que ese silencio aplaza el logro o el objetivo cumplido. Y entonces en esa pausa que se genera es donde empiezo a autobombardearme o autosabotearme en mi propia seguridad. Posiblemente, y tal y como lo estaba diciendo Alma, la posibilidad es empezar a comprender, ok, ya tengo ese aprendizaje, ya tengo esa enseñanza, pero cómo en esa transformación que estoy pidiéndole a la vida o a mí mismo, puedo hacerlo más efectivo. Obviamente, cuando hablamos de transformación es porque estamos poniendo toda nuestra intención, toda nuestra atención a una reforma profunda, a una revolución muy, muy personal. Y entonces ahí es como precisamente cuando podemos tener la oportunidad de voltear justo a las características que sí son importantes resaltar. Entonces tal vez, si lo permito, empiezo a fomentar esa confianza y a fundamentarla precisamente con unos cimientos diferentes. Pero no es basarlo en la comprobación, ¿no? El ver el resultado, sino en la emoción, en cómo te vas a ir sintiendo. Sabemos que queremos tener la certeza y no puedo estar convencido del resultado favorable cuando pues obviamente no he visto un avance y pareciera que es a lo mejor un poco de ego. Pero bueno, en realidad es como invitarnos a enfocarnos precisamente en... Es como tener la confianza en las decisiones que vamos tomando.
que obviamente a lo mejor el camino pueda ser diferente y eso nos lleve en otra dirección o cambiar el enfoque, no significa que haya sido una equivocación esa decisión, pero es observarnos. Esa decisión sabemos que fue la correcta en ese momento y es mantener, llamémosla así, pura esa decisión, ese pensamiento positivo, esa energía de entre tú más te enfoques de esa decisión. No es ponernos como necios y a lo mejor no poder acceder a otras opciones, soluciones de las demás personas, no estoy hablando de eso, sino que bueno, de las decisiones personales, de saber que me convencí por irme por el camino amarillo, es mantenerme en ese positivismo, en ese entusiasmo de esa decisión. Y ya lo hemos platicado en otros momentos, si en algún momento decido cambiar de color por alguna circunstancia, no es la equivocación o el error o cuánto tiempo perdí, sino comprender que bueno, durante ese camino aprendiste, tuviste experiencias que te gustaron o no te gustaron y eso te llevó a decidir otras y que eso también es válido. Entonces no es necesario resaltar o a lo mejor porque pensamos que la responsabilidad está en otro, resaltamos esos errores y entonces pareciera que mi camino se frustra. Entonces, más allá de buscar culpables, es más bien nosotros soltar la culpa de esa experiencia y de ese aparente error y comprendernos, porque ahí se entra en la compasión hacia nosotros mismos, que siempre tenemos oportunidades, que siempre hay posibilidades y que a pesar de ese error podemos verle una posibilidad. Veámoslo como parte del crecimiento. No porque obligadamente tengamos que ir desde el piso o tocar fondo hacia la luz o lo más elevado, sino simplemente darnos cuenta que es como si habláramos de un arco iris. Cuando vemos un arco iris, vemos diferentes gamas o tonalidades de color que si pudiéramos, por decirlo, hacerle un acercamiento, nos daríamos cuenta que ese mismo color inicial, por llamarlo de algún punto, va transformándose y va difuminándose en esa transformación hacia el siguiente tono. Y así consecutivamente, dándonos una diversidad importante de color, o de colores, mejor dicho. Es lo mismo en lo que vamos haciendo o cómo nos vamos desenvolviendo en cada experiencia. Así como cada uno de nosotros no somos los mismos de ayer ni de hace meses o años atrás, y que ese mismo crecimiento por la toma de decisiones, las experiencias y demás nos han brindado otras seguridades, otros entendimientos, otros aprendizajes, es igual que el arco iris. Son las gamas de tonalidad que se van transformando y se van fundiendo de uno a otro para dar una totalidad. A lo mejor suena muy metafórico, pero simplemente es darnos cuenta cómo cada una de estas características o cualidades que cada uno de nosotros tenemos no es la misma que cuando nos percatamos que la poseíamos. A lo mejor, por decirlo, a lo mejor te gusta dibujar. No es exactamente igual como dibujas ahora que como dibujabas hace tiempo atrás. Todo ha ido cambiando y evolucionando en ti. Lo mismo sucede en cada experiencia y en cada decisión. Como has ido evolucionando y cambiando tus enfoques, obviamente los enfoques hacia donde quieres dirigirte es muy importante resaltarlos hacia aquello que te da convencimiento, que alimenta tu convicción, que alimenta tus principios, que te hace suspirar, que te hace inspirar, que te ayuda a disfrutar ese proceso para que precisamente no lo veamos radicalmente como antes, resaltando únicamente el error para tratar de brincar hacia el acierto. Hay que darnos cuenta que toda experiencia es una transformación constante, un crecimiento permanente. Entonces, por eso, digamos que no es necesario remarcar cualquier falla para encontrar la verdad, sino por qué no ahora te sitúas solamente en esa verdad, en eso afortunado, en esa cualidad o virtud, y empiezas a elegirla
como esa constante, como esa disciplina, como esa práctica personal, por decirlo, que eliges sonreír porque eliges disfrutar la vida, y entonces eso te va dando el gozo y el disfrute en cada uno de los días de tu vida. Y bueno, nada más agregaría, lo mismo sería cuando algún comentario, una observación de alguien más no es favorable y te lo remarque como un error, entonces quedarse con esa culpa, ¿no? Si hay algo que rectificarlo, a hacerlo. Pero acuérdate que también es la percepción y la visión de los demás, entonces a veces asumimos culpas o errores que no existen porque es el enfoque de otra persona, porque la otra persona lo está viendo desde el color verde y tú lo estás viendo en amarillo, entonces simplemente también es saber generar una armonía y llegar a un acuerdo y a lo mejor hacer una combinación de colores, ¿no? Entonces no significa, vuelvo al punto en que podamos hacer los enfoques, ¿no? Porque al rato es como la rebeldía con el jefe, ¿no? Pero muchas veces hacemos o permanecemos mucho tiempo en el error, estacionados en el error, en la culpa del momento, y entonces, pues sí, a veces buscamos como hacer cómoda, ¿cómo decías? La culpa, hacer cómodo el error. Y entonces justifica la mente, la acción y la asumimos, ¿no? Entonces yo creo que también es echarnos porras en ese momento, observar nuestra mente y decir, a ver, hacer un alto a la mente, decirle, ok, hay un acontecimiento, no me hace sentir bien, pero puedo darle un enfoque diferente porque hasta de ahí puedas inspirarte y de algún modo te lleve a una solución mucho más fácil de ese cambio que a lo mejor haya que hacer, ¿no? No se trata de que te aplaudas todo lo que haces cuando algo dentro de ti... Y como le echar la culpa al error del otro, tampoco. Cuando hay algo dentro de ti que te está señalando que hay una necesidad de transformar. Sino simplemente es darte cuenta, ser consciente en esa percepción de cómo estás viviendo la experiencia, cómo se está viviendo en grupos, si es que así es. Pero ahora, cómo eliges nuevamente, es una toma de decisiones constante. Cómo vuelves a elegir, llevar a cabo en base a tus cualidades, tus características, las posibilidades, lo afortunado, llamémosle así, de la situación, y utilizar eso como materia prima para empezar a darle un tinte diferente a toda la experiencia. Y entonces por eso mismo darnos cuenta que siendo innecesaria toda esa carga negativa, ahora estás optando por qué es lo que eliges y decides hacer en pro de un buen resultado. Bien, entonces esperemos que esto ayude y fomente y que siempre te ayude a seguir en este avance, en esa transformación como lo estás haciendo hasta ahora. Entonces te damos las gracias por habernos escuchado en este capítulo. Ya sabes, te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, Maestría del Ser, Edgar y Alma, que actives las notificaciones y así también puedas disfrutar todo el contenido que tenemos para ti. Ya sabes, te podemos acompañar con este podcast donde quiera que vayas y nos ayudes mucho compartiendo con la gente que tú sepas le pueda ser de utilidad. Bien, entonces también te invitamos a que visites nuestra página maestriadelser.com y puedas visitar y ver todas las terapias, consultas, cursos que tenemos para ti. Te dejamos un gran abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación, donde le damos voz a tu interior.